Y el formador es aquel que recibe al hermano evangelizado, ¿verdad? Y empieza a trabajar en su formación de vida cristiana, en su formación para la santidad. Y mencionábamos que la importancia que tenemos nosotros, tanto los evangelizadores como los formadores, de ser un reflejo de Cristo, ¿verdad? Y no solamente cuando evangelizamos o cuando estamos dando una formación, sino que nuestro ejemplo debe ser 24/7, ¿verdad? Incluso donde nadie nos ve. Y decíamos, de hecho el tema de hoy tiene mucho que ver con esto que estamos mencionando. Y decíamos, ¿cómo queremos que hayan pescas milagrosas si el poder del Espíritu Santo no fluye sobre nosotros, ¿verdad? Que tenemos esta gran misión de trabajar en la evangelización y en la formación de los hermanos, ¿verdad? Y que tenemos que ser, primero, pues mensajeros de la palabra, tenemos que ser, cumplir con ese llamado al cual a cual hemos sido convocados y también ser libres en el espíritu, tener esa libertad de hablar de parte de Dios. Y teniendo esa libertad de hablar de parte de Dios, pues nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo, que era lo que veíamos en la última formación, ¿verdad? Ser libres en el Espíritu, revelar lo que el Espíritu nos diga, ¿verdad? Y también eh, dejarnos guiar en estas revelaciones que el Espíritu Santo nos está dando siempre. El otro día platicaba yo con un hermano. eh, yo le mencionaba, y creo que también aquí lo hemos mencionado, que muchas veces no dejamos actuar el Espíritu Santo en nuestra vida y no nos dejamos inspirar por él. El Espíritu Santo siempre inspira, siempre está moviéndose, por eso es el dinamis, es el dinamismo. Se está moviendo en aquel que se deja mover por él. Pero si no le damos esa libertad al Espíritu Santo, pues no se puede mover en nosotros y no podemos ser guiados por el Espíritu Santo para tener formaciones y evangelizaciones llenas del poder del Espíritu Santo. Esa es un breve resumen, ¿verdad? Queremos cumplir con el mensaje, con la misión de ser mensajeros de Dios, pues tenemos que trabajar en la libertad del Espíritu, darle la libertad al Espíritu. Ya dándole esa libertad al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, ahora sí, vamos a dejarnos guiar por Él. ¿Queda claro? Los tres puntos que hemos visto. Somos llamados. Hay que darle la libertad a nuestro llamado, ¿verdad? Al Espíritu Santo en este llamado, para después dejarnos guiar por Él, para tener formaciones y evangelizaciones llenas del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar con este tema que es importante recordar que tenemos que profundizar en la importancia de dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, en nuestras formaciones y en nuestras evangelizaciones. Algo que hemos mencionado y que mencionábamos en el taller de predicación profética, ¿verdad? Que nosotros decíamos, el Espíritu Santo siempre quiere dar una palabra de consuelo, siempre quiere dar una palabra profética, una palabra de conocimiento. Pero si nosotros no le damos esta libertad al Espíritu Santo, pues no podrán llegar estas palabras en las formaciones y en las evangelizaciones. Es importante, hermanos, recordar tres puntos. Primero, tenemos que dejar fluir al Espíritu Santo, que es lo que veíamos en el segundo tema, libres en el Espíritu.
Segundo, debemos de llevarla a los hermanos que están viviendo los seminarios de vida en el Espíritu, a los hermanos que están viviendo la formación, a la experiencia del Pentecostés, a la experiencia del Espíritu Santo, a la experiencia de la conversión, a la experiencia del poder de Dios, a la experiencia del amor de Dios, ¿verdad? A la experiencia querigmática, a la experiencia carismática, ¿verdad? Y tercero, que todos los formadores, todos los evangelizadores, todos los que hablan en el nombre de Dios, ¿se acuerdan que veíamos esto en la formación? Que profetizar es hablar en el nombre de Dios. Estamos llamados a compartir para que todos sean testigos del poder de Dios. ¿Se dan cuenta esto, hermanos? Evangelizaciones donde los hermanos realmente salgan con una conversión radical y diga a la esposa, cuando llegue el esposo, ¿qué le pasó a Juan? Que diga Rocío, ¿qué le pasó a Juan? Es que el hermano Arturo predicó con el poder del Espíritu Santo y el hermano se convirtió. No por lo que dijo Arturo, sino por lo que el Espíritu Santo le reveló el evangelizador. En la formación, imagínense ustedes, ¿se acuerdan que mencionábamos en todas estas formaciones que si queremos una eh, renovación carismática santa, pues necesitamos comunidades santas y necesitamos evangelizadores y formadores santos, ¿verdad? Y recordemos que nadie es santo, sino que estamos trabajando en la santidad constantemente. Amén. Y, e hijos de Dios que aspiren a la santidad, ¿verdad? Porque muchas veces lo vemos como, inclusive como algo inalcanzable, pero no, mis hermanos, es algo que debemos, ¿verdad? De aspirar, anhelar, ¿verdad? Esa santidad, ese caminar, ¿verdad? De la mano de nuestro Señor en cada uno de nuestros servicios, ¿verdad? Con los carismas que el Espíritu nos está dotando y que sigue dotándonos y seguirá, porque en su infinito amor, ¿verdad? No hay un límite para él, no hay solo llega hasta aquí, ¿verdad? No, es infinito. Entonces, nuestra pues capacidad humana, ¿verdad? Nunca va a llegar a comprender, a conocer completamente al espíritu, sino estamos en ese proceso y es disfrutar ese proceso de irlo conociendo y aspirando a la santidad, ¿verdad? Amén. Fíjense esto tan hermoso que dice Chío. Aspirar a la santidad como hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras formaciones. Eso es lo que tenemos que hacer en las evangelizaciones. Decirle a los hermanos que se sientan con la dignidad de hijos de Dios y que están llamados a ser santos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto tan hermoso que cuando nace este taller de llenos en el Espíritu, nace exactamente por esto que mencionaba Chío. ¿Se acuerdan que yo les decía en la última formación que a Chío el Señor le revela las formaciones, me la platica, oye, cuando hice esto, y el Señor, pues empiezo a trabajar como matrimonio, empezamos a trabajar en esto que el Espíritu le revela a Chío. Esto que decía ella, por eso es que nace esta formación, hermano. Recordemos esta gran misión que tienen ustedes evangelizadores y formadores. Inspirar, promover la vida en el espíritu y la vida en la santidad. Promover la vida en el espíritu es caminar en el espíritu y caminar en el espíritu es caminar a la santidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es bien importante. En todas nuestras formaciones y evangelizaciones, como decíamos hace un momento, es más, hermanos, nuestras evangelizaciones y formaciones, más las formaciones deben de ser querigmáticas. ¿Qué debemos de vivir en nuestras formaciones? El hermano debe de experimentar el amor de Dios. El hermano debe de experimentar y conocer el pecado, el llamado a la conversión, el señorío de Jesús, ¿verdad? El señorío de Jesús y el Espíritu y conocer al Espíritu Santo. Nuestras formaciones deben de ser querigmáticas y carismáticas. No nos olvidemos
de la identidad de nuestro movimiento. Y en nuestro movimiento siempre tenemos que hablar del señorío de Jesús en nuestras formaciones, hablar del Espíritu Santo, hablar de la conversión, ¿verdad? Y hablar de sentirnos amados por Dios. ¿Se acuerdan que decíamos en el inicio de este taller, curso taller, que decíamos, tenemos que motivar al hermano, hablarle al hermano, no reprenderlo, ¿verdad? Sino hablarle en el amor, ¿ok? No podemos experimentar, hermanos, el poder de Dios en nuestras formaciones y evangelizaciones si no es mediante la acción del Espíritu Santo a través de cada uno de ustedes. Imagínense estas palabras que el Señor nos ha dicho, ustedes harán mayores cosas que yo. Y somos testigos con el discurso de Pedro en Pentecostés. ¿Cuántas personas se convirtieron? Volvemos a lo mismo, fue un anuncio carismático, ¿verdad? Y estamos llamados a experimentar nosotros ese poder de Dios para que los hermanos también lo experimenten. De hecho, eso era algo, ¿verdad? Quería compartirles ahorita. Todo esto, mis hermanos, se va a dar cuando el primero que tiene la experiencia de todo lo que hemos estado platicando, pues somos nosotros, ¿verdad? Porque no podemos ir a hablar de algo que no conocemos, y menos de alguien que no conocemos o que no tenemos esa cercanía, ¿verdad? Entonces, lo primordial, ¿verdad? Va a ser que tú y yo tengamos esa relación, una relación muy cercana, muy íntima, ¿verdad? Con el Espíritu. Tanto así que nos sintamos en esa confianza cuando nos paremos, ¿verdad? A predicar, a dar la enseñanza, ¿verdad? Porque al final no somos ni tú ni yo, mi hermano. Es el Espíritu Santo actuando en nosotros, ¿verdad? Tomándonos como instrumentos, pero ahora sí que nosotros solo vamos a permitirle, ¿verdad? Que llegue su amor, su caridad, ¿verdad? Todos aquellos hermanos que van sedientos a los seminarios de vida en el Espíritu, ¿verdad? Que muchas veces es la última, ¿verdad? O más bien para muchas personas es la salida, ¿verdad? Decir, ya no puedo con esto, voy a vivir un encuentro con el Señor a ver qué me dice. Qué mejor que tú y yo estemos en esa escucha continua de lo que el Espíritu Santo quiere revelarle a ese hermano que va llegando ahí por primera vez, o a aquellos hermanos ya en comunidad, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo alguna formación en especial, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo les quiere revelar en ese momento a estos hermanos? Yo ahorita estaba recordando, no sé si te acuerdas, mi amor, cuando yo todavía, ¿verdad? Estaba en ese iniciar de evangelizar, y la verdad, mis hermanos, me daba, ¿verdad? Ese temor pues sí, ¿verdad? El temor aquel que tenemos todos, ¿verdad? Cuando es pararnos al frente y decir, uy, voy a hablar en el nombre de Dios, ¿verdad? O sea, qué gran responsabilidad. Y recuerdo mucho que siempre oramos, ¿verdad? Previamente a nuestro servicio. Entonces, yo le decía al Señor en esa oración, ¿verdad? Señor, inclusive, si hay algún mensaje en específico, ¿verdad? Que tú quieras regalarle a tu pueblo, permíteme yo ser ese instrumento, ¿verdad? Y a través de su palabra me regaló justamente una cita bíblica y recuerdo mucho, en especial ese momento, porque cuando la regalé, o sea, más bien cuando se las compartí a los hermanos, ¿verdad? Aquel regalo tan hermoso que el Señor les estaba dando en ese escenario de vida. Recuerdo mucho que al finalizar el tema, ¿verdad? La predicación, sí hubo varios hermanos que se me acercaban y me decían, con lágrimas en sus ojos, ¿verdad? Era lo que el Señor quería decirme a mí, ¿verdad? Esas palabras las sentí como si me las estuviera diciendo Él mismo a mí, ¿verdad? Y le dije, gloria a Dios, mi hermano, porque ahí es donde, ¿verdad? Nosotros como predicadores dejamos de lado nuestra humanidad, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos hacer, sino más bien le permitimos al Espíritu actuar y que Él haga lo que Él quiera. Y nosotros ver esas maravillas, ¿verdad? En sus testimonios, en los frutos y glorificarlo ahí, ¿verdad? Glorificarlo porque nos está tomando como instrumentos. Esto que dice Chío eh, es el deber ser de todos los formadores y de los evangelizadores.
preguntarle siempre al Señor, y por ahí creo que lo mencionábamos. Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿recuerdan? Es, Señor, ¿qué quieres que yo le diga hoy a los hermanos que vamos a formar? Señor, ¿qué quieres que diga hoy a estos hermanos cuando es una evangelización que no te conocen? Y el Espíritu Santo les va a revelar. Y es donde se va a hacer ahí presente el poder de Dios a través de lo que el Espíritu Santo revela. El poder de Dios está en la revelación, hermano, en lo que el Espíritu Santo le muestra a su mensajero. Recuerden que nosotros somos mensajeros. Ahí está el poder, porque el Espíritu Santo te va a decir, yo hoy voy a tocar un corazón, yo hoy voy a convertir a un ser en un hijo mío, hoy voy a ser un profeta al pueblo que tú vas a compartir. Imagínate esto, el Espíritu te está revelando, hoy voy a hacer eso. ¿Qué tienes que hacer? Guardar silencio, escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a su pueblo y revelarlo. Ahí seremos testigos del poder de Dios. Ahora sí que como coloquialmente se dice, ¿verdad? Flojitos y cooperando con el Espíritu, ¿verdad? Vamos a leer el Evangelio de San Lucas referente a esto, hermanos, que estamos hablando. Dice la palabra de Dios en el verso 16 al 19. Llegó a Nazaret. Imagínate que eres tú, ¿verdad? Que tú eres Jesús. Acuérdense que nosotros somos otro Cristo, ¿verdad? Por ahí el hermano Arturo tiene menciona mucho la palabra alter Cristo, ¿verdad? O sea, nosotros somos otros Cristos cuando formamos y cuando evangelizamos. Y vamos a mencionarlo así. Llegó a Nazaret, o sea, llegaste a Nazaret. Es decir, llegaste al lugar donde vas a compartir la palabra y donde vas a compartir a Dios. El lugar donde se había criado y como tenía por costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie a leer las escrituras. Llegaste tú, hermano, a la comunidad, a la evangelización, tomaste tu palabra y la empezaste a leer. Y se puso en pie para leer las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías y él abrió y al abrirlo encontró el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hermanos, el Espíritu de Dios, cada vez que proclamas la palabra, está sobre ti. Quédatelo bien grabado, hermano. Cada vez que proclamas la palabra, el Espíritu de Dios está sobre ti. Porque me ha consagrado para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Fíjate esto. Te ha consagrado para ser el mensajero de la salvación. Más adelante dice, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y a liberar a los oprimidos. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos hace un momento? Tu anuncio, tu formación, tu evangelización debe de contener eso. ¿Qué efecto debe de contener o qué efecto debe de tener tu evangelización y tu formación? Liberar a los oprimidos, regresar la vista a los ciegos, la vista a la fe, libertad a los presos, a los que vivían en pecado, hermanos, ¿verdad? Anunciar la buena nueva. A proclamar, dice el verso 19, un año en el que el Señor concederá su gracia. Fíjate, tienes esta gran misión, anunciar que cuando tú estás recibiendo esta evangelización, el recién evangelizado va a iniciar una vida de gracia. Aquellos discípulos que se sientan para formarse, que todos no dejamos de ser discípulos,
vamos a recibir la gracia de Dios porque somos sus llamados y sus escogidos. Dice la escritura después, cerró luego el libro y lo devolvió al ayudante de la sinagoga. Todos los presentes miraban atentamente, todos, hermano, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, cuando tú evangelizas, cuando tú formas con las revelaciones del Espíritu Santo, la atención la vas a tener, no por ti, sino porque el Espíritu Santo es el que está hablando. Y todos le manifestaban su aprobación y estaban maravillados por las hermosas palabras que había pronunciado. Hermanos, ¿quieres que el pueblo de Dios quede maravillado por las palabras que salen de ti? Deja al Espíritu actuar. Deja al Espíritu que revele y sé ese mensajero, hermanos. Dice algo bien importante, por eso es taller también, ¿eh? Porque todo lo que estamos aquí aprendiendo, lo tienes que hacer en tu siguiente formación. Por ejemplo, nosotros terminando aquí, vamos a una formación, ¿verdad? Vamos a dar una formación, que es que vamos a hablar el Espíritu Santo y la unidad del Padre con el Hijo. Vamos a ejercer lo que estamos aquí nosotros mencionando. De nada sirve, hermanos, y se los digo con mucho amor y con mucha caridad, que ustedes estén aquí presentes, sentados, viendo una pantalla, a Rocío y a mí, si no van a ejercer lo que el Espíritu Santo le está diciendo que ejerza, que haga. Es como cuando dimos el taller de predicación profética y decíamos, hermanos, el Espíritu quiere tomarte a ti para que hagas formaciones constantes, para que hagas nuevos escritos, para que hagas nuevas frases en el nombre del Señor. Porque decíamos, las formaciones a poco solamente se les dan a algunas personas, no. El Espíritu Santo siempre revela. Yo no sé de todos los hermanos que vivieron el taller de predicación profética, cuántas formaciones, 4 o 5 años después que empezamos con este taller, cuántas formaciones llevan. Nosotros llevamos 7 formaciones. Las bodas del Cordero. Llevamos predicación profética. Llevamos asambleas con poder. Llevamos mensajeros de Dios. Llevamos eh, llenos en el Espíritu Santo. Llevamos una formación que dimos para matrimonios también, ¿verdad? Hicimos para matrimonios. ¿Cuántas formaciones llevan los hermanos que han compartido o que han vivido el taller de predicación profética? Y para gloria de Dios, estas formaciones que el Señor nos ha revelado, muchas de ellas ya se están compartiendo a nivel nacional. Ya algo que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué tanto el Señor, qué tanto dejas que el Señor te revele a ti, que se mueva en ti, ¿verdad? Dice el libro del Génesis. Vamos a leer el libro del Génesis en el capítulo 18, verso 14. Dice la palabra del Señor. Capítulo 18, verso 14. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor, hermanos? ¿A poco el Señor no te puede hacer un profeta, un mensajero, que realmente lo que leíamos ahorita en el Evangelio de San Lucas, que puedas llevar libertad a los presos, liberar a los oprimidos, regresarle la vista de la fe a los ciegos, ¿verdad? Regresar el oído a que el hermano escuche la voz de Dios, ¿verdad? Éfeta, que se abra el oído a la voz de Dios. Claro que lo puede hacer.
Claro que tú puedes ser un testigo de poder de Dios, pero ¿se acuerdan que también mencionábamos en formaciones pasadas? Para ser testigos de lo que hace Dios, primero tenemos que ser testigos nosotros del poder de Dios en nuestra vida. Dice más adelante el verso 14, este, perdón, el año que viene por estas fechas volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Vamos a hablarlo de esta manera. El año que viene, ¿cuál será tu hijo en la fe? ¿Cuántos hijos en la fe tendrás que formaste, que evangelizaste? ¿Cuántos hijos en la fe tendrás de formaciones que has hecho? No solamente se trata de vivir la experiencia de una formación, sino se trata de llevarla a cabo, hermano. Llevarla a cabo en verdad en nuestro corazón, tanto en el corazón de Chivo y mío, arde el deseo que salgan formadores de aquí, que salgan formaciones nuevas, que yo recuerdo cuando dimos el taller de predicación profética, el primer taller, decíamos, ¿cuánto decíamos que las formaciones que salgan de aquí lleguen a cada rincón de México? Son capaces de hacerlo, hermano. ¿Cuántas formaciones o hermanos de aquí, formadores y evangelizadores, podrán convertir a los nuevos santos, los nuevos sacerdotes, las nuevas religiosas, los nuevos servidores de la iglesia, no solamente de la renovación, sino de la iglesia? Se dan cuenta la gran misión y la gran importancia que tienen ustedes, evangelizadores y formadores. Crear una iglesia santa, servidores santos, sacerdotes santos. ¿Cómo no sabes tú, hermano, que algún día, y a lo mejor estoy profetizando, que algún día te toque darle una formación a sacerdotes, a líderes diocesanos, líderes nacionales, y no porque aspires a eso, sino que el poder de Dios te va a llevar a tocar cada corazón, hasta el más pequeño, hasta el más grande. ¿Cuántos laicos no evangelizan y forman a sacerdotes, obispos? Ahí tenemos a un gran formador y evangelizador en Italia, que es Salvatore, que le predica al Papa, hermanos. Yo estoy seguro que cuando Salvatore inició en esto, nunca se imaginó darle formaciones a su santidad. No le pongamos límites al Espíritu Santo. Y se los decimos en verdad porque nosotros somos testigos de ello. No le pongan límites a la acción del Espíritu Santo para que sean ustedes testigos de poder, testigos con poder. Pero primero yo tengo que ser ese testigo de poder. Porque para Dios no hay límites en tu formación, en tu evangelización, ¿verdad? Él quiere tomarte, déjate tomar por Él, ¿verdad? En el Evangelio de San Mateo, me gustaría leerles, hermanos, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 19, verso 26. Capítulo 19, verso 26. Jesús los miró y les dijo, hermanos, Jesús te está mirando ahorita y te va a decir algo. Para los seres humanos es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es, digan conmigo, ahí repitan, para Dios todo es Posible. posible, hermanos. Todo esto que te estaba diciendo hace unos minutos es posible para Dios. Es posible para Dios que te tome a ti como formador, como evangelizador y hagas cosas en su nombre y te maravilles
de lo que el Señor te está diciendo. Y te voy a decir algo, y mira que Dios ahorita me lo está revelando, hermano. Cuando yo empecé en la comunidad de Nazaret, mira cómo Dios es bueno y cumple sus promesas. Me invitaron a un seminario de vida en el Espíritu a compartir un tema junto con mi hermana Rosy Macías, que era el tema del Espíritu Santo. Y los hermanos de intercesión oraron por mi hermana Rosy y por mí. Y un hermano de intercesión, el Señor le reveló una palabra y le dijo, tú serás, dice, como un caballo, y le va a decir algo, va, que suena medio absurdo, ¿verdad? Pero así me lo dijo el hermano y así se lo comparto, ¿verdad? Como un caballo desembocado, y él te tomará y usarás muchas cercas para llevar su palabra. Más o menos así me lo dijo el hermano. Pues yo estaba empezando en esto y dije, pues bueno, yo le creo al Señor, ¿verdad? Y se ha cumplido esa palabra. A lo mejor no sé si me vean los demás hermanos como desembocado, ¿verdad? En el Señor. En el Señor, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo lo que el Señor me dice. Lo que el Señor le dice a Rocío a través de ella, ¿verdad? Yo trato de hacerlo. Como caballo desembocado, ¿verdad? Pues yo voy, ¿verdad? Pues el Señor me manda, yo voy. Así sean ustedes, hermanos, como caballos desembocados, que no tengan freno, que nada los frene, hermano, que nada, ni el temor, ni... Miren, hace tiempo, Rocío y yo vivimos momentos ¿cómo te diré? Pues, sí, como persecución, ¿verdad? Donde nos limitaban a hacer muchas cosas a nosotros como servidores. Y Rocío me decía cuando pasaba esto, ¿verdad? No fue ahorita, fue hace tiempo, hace años. Y me decía Rocío, Juan Luis, pero ¿por qué nos limitan si el Señor nos está mostrando esto? ¿Por qué no permiten que nosotros lo hagamos si esto viene de Dios? Y yo le decía, mira, amor, la mano de Dios quiere limitar la acción del Espíritu Santo. La mano del hombre. La mano del hombre, perdón. Así es, eso le decía Chío. La mano del hombre quiere limitar la acción del Espíritu Santo, pero la mano de Dios tiene mayor poder. Y así fue. Estos hermanos ya no están ahorita. Y el Señor nos dio la libertad de trabajar en libertad, lo que veíamos en el en el segundo tema, en la libertad en el Espíritu, de una manera ordenada, de una manera en obediencia a nuestros coordinadores, de una manera trabajando nosotros En el en el discernimiento. discernimiento, trabajando en nuestros sacramentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía? Eso es bien importante en el formador y en el evangelizador. Trabajar en la unidad en el espíritu. Es bien importante eso, hermano. Cuando pase eso en tu vida, ora y deja que el espíritu actúe. Deja que el espíritu actúe con su poder. El poder de Dios se manifieste y se va a manifestar. Porque volvemos a lo mismo. No va a haber frenos, hermanos, para lo que el Señor te revela. Aunque el hombre quiera limitar la acción del Espíritu Santo, el poder de Dios es más grande, hermano. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible cuando sea para tu bien. Todo es posible cuando sea para tu bien. Si no es para tu bien, no lo va a hacer el Señor. Por más que ores, por más que te humilles, si no es para tu bien, el Señor no lo va a hacer. ¿Queda claro eso? Porque muchas veces anhelamos cosas, pero no es para nuestro bien. O sea, sí, Y no nos conduce a la santidad, ¿verdad? Muchas veces eso que estamos pidiendo, ¿verdad? Puede llevarnos inclusive, ¿verdad? Al otro extremo, ¿verdad? De nuestra vida. Entonces,
Señor siempre va a ser muy meticuloso en el sentido de cómo nos cuida, ¿verdad? Cómo nos ama. Imagínense, somos sus amados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no nos va a cuidar como aquel papá que cuida a su pequeño, ¿verdad? No es como, me imagino que muchos, ¿verdad? A sus pequeños, pues los cuidaban en extremo, no querían ni que se cayeran, ni que se pegaran, ni que le doliera, ¿verdad? Pero bueno, pues el Señor también así nos cuida a nosotros, ¿verdad? En ese amor, Él también, ¿verdad? Lo que menos quiere es que pues vayamos por ahí, ¿verdad? Dándonos de topes con algunas cosas, sino más bien nos va mostrando y nos va diciendo, hey, es por acá, ¿verdad? Tengo algo preparado para ti por aquí, sígueme. Entonces, que seamos esos seguidores del Señor, pero además que podamos en ese seguirlo ir compartiendo lo que ya Él ha sembrado en nuestros corazones. Y algo que dice Chío es bien importante, hermanos. Tenemos que nunca olvidar que somos seguidores de Jesús. Nunca lo olviden, hermanos. Somos seguidores de Jesús. Si nosotros seguimos a Jesús, a los que Jesús nos ha encomendado, nos van a seguir a nosotros. Lo vuelvo a repetir. Nunca se nos olvide que somos seguidores de Jesús. Y si nosotros seguimos a Jesús, el que el Señor nos ha confiado, nos va a seguir a nosotros porque los vamos a conducir a la vida en el Espíritu. De eso se llama. Seamos seguidores, como decía Chío, para que todo lo que el Señor nos revele en el corazón, también anide en el corazón de aquellos que nos están escuchando. Hoy ustedes nos están escuchando. Hoy ustedes están siguiendo esta formación, no están siguiendo a Juan Luis y a Rocío, o a Rocío y a Juan Luis. Están escuchando lo que el Espíritu Santo les está diciendo a ustedes, lo que el Señor les quiere decir a ustedes. Y no tampoco es una charla motivacional, es una charla en el Espíritu, hermano. Es una formación en el Espíritu, que no buscamos convencerlos, sino al contrario, lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que activen sus carismas, ¿verdad? El poder de Dios, hermanos, se manifiesta desde la creación. En todo momento, hermanos, se manifiesta el poder de Dios. Es decir, en todas las formaciones y en todas las evangelizaciones debemos de ser testigos del poder de Dios. Y nosotros, como profetas, como mensajeros bautizados, estamos llamados a creerles al Señor. Hermanos formadores y hermanos evangelizadores, que no limiten en verdad la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo les puedo explicar esto? Que para que el Espíritu Santo siempre nos quiere mover y llevar y sacudir y trasladar, ¿verdad? Así como el viento del Espíritu, por eso tiene esto, también este nombre, es el soplo, es el viento del Espíritu Santo, es el rúa de Dios. Dejémonos conducir por el soplo del Espíritu Santo. ¿Alguien controla el viento, hermanos? ¿El viento dónde va? Donde Él quiere. Incluso a veces hasta se hacen remolinos, ¿verdad? Están en un mismo lugar y luego ¡fum! El remolino se va y luego se mueve. Seamos estos remolinos del Espíritu Santo. Y en donde estemos, proclamemos con poder la palabra. Y a donde vayamos al sur, al este, a Cadereyta, a Juárez, a San Nicolás, a Podaca, llevemos el poder del Espíritu Santo. Llevemos la misericordia de Dios. Llevemos la libertad de Dios. Llevemos la unción de Dios. Tenemos una gran misión, hermanos. Vienen proyectos muy buenos para los evangelizadores y para los formadores. El Señor les quiere preparar, pero no solamente para que lo escuchen, sino para que lo ejerzan, hermano, para que lo ejerzan. ¿Cuánto deseamos nosotros? Así como dice la palabra del Señor, cuánto deseo que ya arde el fuego de Dios.
¿Cuánto deseamos nosotros, hermanos, en verdad? Y se los digo con mucho amor, que el fuego de Dios arde en sus corazones y que sean testigos del poder de Dios. Y cuando nos veamos, nos digan, hermano, le regresé, el Señor me permitió que un hermano volviera a ver en la fe. Hermano, hermana Rocío, el Señor me permitió que un hermano volviera a escuchar al Señor. Hermana, hermano Juan Luis, hermana Rocío, el Señor me permitió ver como un corazón sanaba, un corazón herido. Un hermano que vivía preso del pecado, el Señor me permitió verlo cómo se liberaba y empezó a caminar en esta vida en la santidad. Eso sería hermoso, hermanos, que cuando nos viéramos en los diferentes seminarios de vida, en los retiros diocesanos, pudiéramos compartir este poder de Dios. Señor te quiere utilizar con poder, hermano. Pero de nada sirve en verdad que lo estemos mencionando y que lo estemos diciendo, ustedes no lo ejercen. Y van a la formación y repiten el texto como tal y no se abren a la acción del Espíritu Santo y pronuncian punto y coma de la formación, si no se inspiran a hacer formaciones nuevas. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado las monedas. ¿Y qué vas a hacer con ellas? ¿Las vas a enterrar o vas a hacer que den frutos, hermanos? ¿Qué vas a hacer con las monedas que el Señor te da? Hermanos, nosotros sabemos que tenemos un Dios de poder, que Jesús vive. Tenemos que transmitir esto en las formaciones. Tenemos que transmitir esto en las evangelizaciones. Sabemos de un Espíritu Santo, hermanos, que hace cosas maravillosas. No nos las guardemos, compartamos que Jesús vive, compartamos que tenemos un Dios de poder, un Dios de misericordia, compartamos la acción del Espíritu Santo y lo que puede hacer en la vida de un hermano. Por eso les decía al inicio de esta formación, estas características las debe de tener toda formación y toda evangelización, hermanos. Si no las tienen, es momento que regresen, se detengan, analicen y digan, mis formaciones tienen que contener esto. Y también creo que justamente ahorita estaba escuchando a Juan Luis y cuántas veces, ¿verdad? En los seminarios de vida, cuando nos toca compartir, muchas veces, a veces le pensamos y le repensamos, ¿verdad? En decir, ¿qué testimonio comparto, verdad? Hermano, hay muchísimos testimonios, yo creo que de todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y no de hace 20 años, porque la acción del Espíritu no se estanca, ¿verdad? La acción del Espíritu, como decía ya Juan Luis, ¿verdad? Está en ese dinamis. Yo creo que inclusive si nos pusiéramos a ver en este momento y examinaras en lo que va desde que te levantaste hasta ahorita, podrías compartir un testimonio de lo que el Señor ya ha hecho en tu vida el día de hoy. Porque lo que compartimos en nuestras formaciones y lo que nosotros es la experiencia, mi hermano. Y la experiencia no la tenemos solo de hace 20, 10, 5, ¿verdad? El tiempo que ya llevemos caminando en este llamado es actual, es en el hoy, ¿verdad? Hoy Dios ha hecho esto en mí, ¿verdad? Y hay veces que va a ser o muy grande, ¿verdad? Algo que el Señor nos muestre, pero también en lo pequeño. Y todo es igual de valioso para que lo compartamos con aquellos hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces en lo personal, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? En el trabajo, yo también trato ahí con mis compañeras, ¿verdad? De compartir justamente el testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor nos va guiando, ¿verdad? Y el Señor como, ay, sí, pues me desperté así, ¿verdad? Pero no, el Señor abrió los caminos y llegué, ¿verdad? A tiempo, ¿verdad? Ya, estás compartiendo un testimonio, ¿verdad? Actual, el Señor siempre está obrando. Solamente que a veces nosotros, ¿verdad? En esa tenemos de pronto esa ceguera, ¿verdad? Que queremos ver algo grande y magnífico y así, ¿verdad?
el Señor también opera con poder en lo pequeño, ¿verdad? Opera en lo cotidiano, en lo ordinario y en lo que a veces para nosotros puede ser algo sencillo, trivial. No, mi hermano, desde ahí, ¿verdad? Ya está operando el Señor. Y cuando tú y yo nos magnifiquemos de las cosas pequeñas, así se los vamos a compartir a los hermanos, ¿verdad? Con esa efusividad, con esa emoción de nosotros decir, oigan, el Señor me regaló hoy un día más, una oportunidad más de pararme aquí para compartirte lo que hoy el Señor quiere hablarte a tu corazón, ¿verdad? Y con eso ya le estamos rindiendo la gloria, porque la verdad, mis hermanos, como siempre lo decimos, ¿verdad? Nadie tiene los días asegurados, pero lo que sí tenemos seguro es ese amor y esa confianza en el Señor de que hasta el último segundo que nos permita estar en esta tierra, que podamos dar un testimonio, ¿verdad? De lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén, así es. Testimonios diarios, y algo que decía Chío, en lo sencillo, hermanos, se manifiesta el poder de Dios. Necesitamos regresar, hermanos, a esas formaciones y a esas evangelizaciones que sanen. Los hermanos, ¿se acuerdan que les mencionábamos en temas pasados? Los hermanos llegan con una gran necesidad a la formación y a la evangelización. Necesitamos, hermanos, que ellos vivan esta experiencia que decía Chio, en esta experiencia sanadora del Señor. Te estás dando cuenta, el Señor te toma como instrumento para que las palabras que el Espíritu Santo pone en tu boca y salen de ella, sanen el corazón de su pueblo. Es bellísimo, hermanos. Te toma el Señor como instrumento para que seas un portavoz para sanar el corazón de su pueblo, para regresar, para hacer que el ser humano que tienes enfrente, ese hombre, esa mujer, ese niño, ese adolescente, pueda regresar a la dignidad de hijo de Dios. Fíjate qué tan hermoso, hermano. El Señor te ha tomado como instrumento para revelar y su pueblo regresa a la dignidad de hijo de Dios. Ahorita que decía Juan Luis, ¿verdad? Esa experiencia. Hace poco tuvimos la experiencia de ir a compartir un seminario de vida con niños. Así. Y fue de verdad, hermanos, una experiencia. Digo, bueno, yo trabajo con niños, pero en el caso de Juan Luis, pues, ¿verdad? También ahí estaba, explorando, ¿verdad? En el nombre del Señor ahí con los niños. Y como decía, Juan Luis, ¿verdad? O sea, es transmitirle la experiencia que nosotros ya tuvimos, ¿verdad? La experiencia que nosotros ya recibimos, ¿verdad? Lo que vivimos diariamente en el bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Y créanme que fue algo, yo creo que de ahí salimos más emocionados nosotros, ¿verdad? De ver cómo en los pequeños, ¿verdad? Y a veces decimos, ay, ¿qué van a poner atención o qué se van a llevar? Se llevan, mis hermanos, se llevan y la verdad que al finalizar se nos acercó una pequeñita, era de unos, yo creo que unos 10 11 años, ¿verdad? Y nos compartió su experiencia en el espíritu cuando tuvimos la oración, ¿verdad? En el espíritu. Y créanme que para nosotros, o al menos en lo personal, ¿verdad? Eso fue algo que, híjole, me cimbró demasiado, ¿verdad? Y en ese momento, pues glorificamos al Señor porque de verdad que vimos, ¿verdad? En ese rostro pequeño, inocente, ¿verdad? Pero lleno de alegría y con unas palabras que nos sorprendían, ¿verdad? En su testimonio. Y le decía, cuando ya nos despedimos de ella, ¿verdad? Nos veníamos hacia la camioneta y los dos decíamos, wow, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Que nos permite ver sus maravillas hasta en los más pequeños, haciendo, ¿verdad? A lo mejor, como decíamos ahorita, ¿verdad? Muchos dirán, ay, en los niños, ¿qué puede hacer? Nos venimos maravillados de lo que el Señor actuó y estoy completamente segura, ¿verdad? Que ya el Señor plantó la semilla en esos pequeños y en algún momento, ¿verdad? Nos volveremos a encontrar compartiendo las maravillas del Señor, ¿verdad? Porque estoy segura que el Espíritu puso algo en su corazón
Y es eso, mis hermanos, que el Espíritu siembre en todos los corazones a los que nos permita, ¿verdad? Compartir su palabra, su mensaje, ir a evangelizar, ir a formar, ¿verdad? Y no quiere decir que nosotros lo sepamos todo, pero el Señor sí lo sabe, ¿verdad? Y Él nos toma como instrumentos. Por eso vamos confiados que Él es el que hace la obra, ¿verdad? Fíjense algo bien hermoso que esto que platica Chío. Eh, Hemos olvidado como formadores y evangelizadores de la renovación carismática, no de la iglesia, de la renovación carismática, trabajar en los niños. Eh, Queremos una renovación joven, hermanos. Tenemos que trabajar en los niños, que son los jóvenes de la renovación carismática. Y a Chío le permitió el Señor trabajar en una formación, esa es la séptima formación, pero bueno, esa a Chío se le permitió trabajar de manera individual, pero en conjunto, porque luego platicábamos cosas, ¿no? En una formación nacional para niños, eh, en un manual de formación nacional para niños, que de la renovación carismática que se va a impartir, que se va a compartir, ¿verdad? Y posiblemente se cree el Ministerio Nacional de Niños. Y aquí está una de las fundadoras, o sea, porque el Señor se lo movió, el Señor se lo inspiró junto con la anterior coordinadora nacional, que era Bere, junto con, para gloria de Dios, para mi hermana de sangre, Gloria también, en este proyecto que nació hace un año, ¿verdad? Y ahora con el nuevo Cambios, cambio que ¿verdad? se va a seguir con todo esto. Pero nació de una iniciativa de lo que decía Chivo, los niños. Hermanos, no olvidemos a los niños. Los niños, fíjense muy bien, los adultos, así lo mencionábamos nosotros, ¿eh? No que tenga que ser así. Los adultos no son el presente de la iglesia, ¿eh? Los de la tercera edad no son el presente de la iglesia, son la sabiduría de la iglesia. Los jóvenes no son el futuro de la iglesia, hermanos. Los jóvenes son el presente de la iglesia, porque son el motor, la fuerza de la iglesia. Los niños son el futuro de la iglesia, hermano. Aquí hay muchos hermanos que son el conocimiento de la iglesia. Y ahí no veo si hay jóvenes presentes de la iglesia. Puro sabio aquí. Puro sabio, exactamente. ¿Dónde están? Tenemos que ir por el futuro de la renovación carismática. Si no trabajamos en el futuro de la renovación carismática, vamos a tener una renovación de puros sabios. Y queremos una renovación joven, hermanos. No se olviden de los jóvenes, no se olviden de los adolescentes, no se olviden de los niños. ¿Quiénes han ido a los congresos diocesanos? ¿Cuántos jóvenes van? ¿Cuántos adolescentes van? ¿Qué estamos haciendo en nuestras comunidades para llamar a jóvenes y adolescentes? Les voy a platicar un testimonio en una de las formaciones que estábamos dando a nivel nacional. Hablábamos, estaban puros coordinadores diocesanos y un hermano de una diócesis, no digo la diócesis, decía, no, es que los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y le decía, no, hermano, es que los jóvenes son el presente de la iglesia. Y mencionábamos algo similar a lo que les mencionábamos a ustedes ahorita. Y seguimos, ¿cómo se llama? La página oficial de esa diócesis. Nos quedamos maravillados, hermanos. Estos hermanos empezaron a trabajar con los jóvenes, con los jóvenes, con los jóvenes, con los jóvenes. Y miren que ahorita, hace poco nos reunimos con ellos y son un testimonio, la verdad. Son un testimonio. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Monterrey para nuestros jóvenes? Y algo bien importante, hermanos, esto no es la labor de una o dos personas, es la labor de todos nosotros. Ahorita, este fin de semana, es el EDGES aquí en Monterrey. ¿A cuántos jóvenes enviaron ustedes, hermanos?
Que me diga quién envió un joven de aquí. Vamos a ver, vamos a levantar la mano. ¿Quién envió un joven? ¿Quién envió a 10 jóvenes a Letjes? Que hayan formado ustedes. Levanten la mano. De los 30 que están aquí, nadie envió, nadie ha formado a 10 jóvenes. 5 jóvenes que hayan formado, hermanos, que hayan enviado a Letjes. Vamos a ver con la mano levantada o tampoco. 3 jóvenes que hayan formado en este último año y que hayan enviado a Letjes. No, tampoco. Un joven, hermanos, que hayan formado en este año y hayan enviado a Letjes. Ahí está, gloria a Dios. La hermana, ay, no alcanzo a ver su nombre. La hermana aquí. La hermana Verónica. Verónica. 3 jóvenes. Gloria a Dios. ¿Quién más? Aurelia, la hermana Aurelia. Aurelia, sí. Gloria Para, a Dios. gloria a Dios, hermanos. Para Dios no hay imposibles. Podrán haber barreras, no hay imposibles. Las barreras no las ponemos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que animar, que promover. Somos promotores de la palabra de Dios. Tenemos que animar a los jóvenes a vivir la experiencia del Espíritu Santo. Tenemos que animar, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, que digo, por ejemplo, hay veces que decimos, bueno, pero es que los seminarios de vida, ¿verdad? Son, nos tocan especialmente para adultos, ¿verdad? Bueno, pero ahí tenemos cautivos ya a papás de jóvenes, papás de niños, ¿verdad? Abuelitos, ¿verdad? Y cuando nosotros dejemos la semilla en aquella persona, es como cuando tú y yo vivimos, ¿verdad? Nuestro seminario de vida en el espíritu, ¿verdad? ¿Qué queríamos hacer saliendo? Yo recuerdo, ¿verdad? Yo lo viví ya de profesionista, pero yo recuerdo que cuando lo viví salí, ¿verdad? Y quise compartírselo en mi casa, ¿verdad? Ya quería que mis papás vivieran uno, ¿verdad? Y ahí estuve detrás de ellos, ¿verdad? Para gloria de Dios, sí lo vivieron antes de que mi papá partiera a la casa del Padre, ¿verdad? Y es algo que glorifico al Señor por ello, ¿verdad? Porque pues es ese ímpetu que el Espíritu pone en nuestro corazón para no solo guardarnos esa gran riqueza para nosotros, sino para compartirlo primero a los más allegados y ya después de ahí, ¿verdad? Como decía ahorita Juan Luis, ¿verdad? Que seamos esos caballos desbocados, ¿verdad? Que llevemos a muchos hermanos, ¿verdad? Al encuentro con el Señor. Hoy platicaba con un hermano en la mañana que no pudo estar en la formación. ¿Y saben qué me dijo? Iban 40 jóvenes de su comunidad. Me Gloria. sentí bien alegre, hermano. 40 jóvenes de una sola comunidad. De sus comunidades, ¿a cuántos jóvenes se enviaron? Bueno, ya no formaste a ningún joven en este año. ¿A cuántos jóvenes se enviaron de tu comunidad? El padre Ernesto decía algo en el último congreso diocesano, porque estamos hablando de la misión del formador y del evangelizador. Vamos a aterrizarlo en el área juvenil. Nuevo León, hermanos, es una ciudad de universidades, de preparatorias, de secundarias, universidades de todos los niveles, millones de jóvenes que estamos haciendo formadores y evangelizadores. Y es encararlos con su realidad, encararlos con su realidad y con una realidad de la renovación. Y fíjense que podríamos pensar que puede ser algo difícil, ¿verdad? En los tiempos en los que estamos viviéndolo, ¿verdad? Pero de hecho, cuando preparábamos la formación para niños y adolescentes, ¿verdad? Una hermana nos compartía de uno de las diócesis de México, que es inclusive muy conflictiva, ¿verdad? Tienen por ahí temas de seguridad y demás. Eh, y ella nos decía cómo comenzó a trabajar el Señor ahí en su diócesis, ¿verdad? Y que empezaron a traerse a muchos jóvenes, ¿verdad? Que andaban pues en otros pasos, ¿verdad? Diferentes, pero ¿qué empezaron a hacer, ¿verdad? Pues a promover y a irse bajarse a su nivel, porque muchas veces queremos hablarle al joven como adulto, ¿verdad? Pero hay que bajarnos tantito, ¿verdad? Para poder empatizar con ellos. Y para gloria de Dios, ella nos compartía eso en su testimonio, ¿verdad? Que ellos pensaron, ¿verdad? Que pues de dónde iban a salir los jóvenes.
y gloria a Dios ya tenían una comunidad muy grande de jóvenes diocesanamente, ¿verdad? Entonces, no hay imposibles. Ya ahorita compartíamos la palabra, ¿verdad? Hay veces que nosotros mismos somos los que creamos las barreras o los Hay obstáculos, excusas, pues excusas también, hay ¿verdad? excusas, pero si no quitamos las excusas, no hay nada imposible. Y créanos, hermanos, que todo esto lo compartimos y se los externamos, ¿verdad? No con el afán y la finalidad de incomodar, hablando personalmente, sino hay que incomodarnos espiritualmente, ¿verdad? Porque hay veces que nadie nos dice, ¿verdad? Oigan, ¿qué está pasando allá? Ay, no me había dado cuenta, ¿verdad? Me pongo las pilas y empezamos a trabajar en ello, ¿verdad? Para eso es, mis hermanos, con esa finalidad, ¿verdad? Es porque créanos que, ¿verdad? También nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿verdad? En ese mover del espíritu hacia donde nos esté llevando, ¿verdad? Hay que ir a proclamar su palabra y que ni el más pequeño, ¿verdad? De ellos se nos pierda Amén. justamente por no compartirlo, ¿verdad? Y el más pequeño, en esto que decía Chío, fíjese que se me había olvidado que en este manual que hicieron, que ya se terminó a nivel nacional, no solamente es para niños, es para adolescentes también. ¿Qué estamos haciendo con los adolescentes de la iglesia? Y algo bien importante, como dice Chido, es una exhortación a motivarlos, porque son los formadores de la renovación carismática, son los evangelizadores de la renovación carismática. No veo evangelizadores jóvenes aquí, ni formadores jóvenes, porque no lo hay, hermanos. Hay pocos, y esa misión es de ustedes. No es del coordinador de jóvenes, no es del coordinador diocesano, son responsabilidades propias del llamado que yo tengo, que el Señor me hizo, ¿verdad? Ya para ir aterrizando, vamos a escuchar a unas dos personas nada más. Hermana Olimpia, adelante. Gracias, Juan Luis. Fíjate que tienes una gran verdad dentro de lo que nos comparten hoy, tanto Chío como tú, porque fíjate, yo estoy en una comunidad de jóvenes y déjame decirte que yo estoy siendo un testigo de su caminar. Es importante que el adulto deje ser a los muchachos. A mí me ha encantado porque me ha sorprendido cada carisma de mis muchachos. Yo he aprendido con ellos. Se nos olvida que también el joven nos enseña. Yo con mi comunidad, la comunidad es el Rosario, y ellos abrazan fuertemente su carisma. Me siento muy honrada de pertenecer ahí porque los he visto crecer durante ya casi, creo que son 3 años. Los he visto crecer enorme y multiplicarse y ver la gracia en cada retiro, en cada servicio, porque son muy requeridos por la renovación en cada servicio, en cada área. Entonces, en ese sentido, yo me siento más que agradecida porque estoy no solamente viéndolos y acompañándoles, estoy viendo cómo crecen, los estoy dejando ser en cada uno de sus carismas tan hermosos. Amén. Yo estoy Amén. muy agradecida con el Señor por dejarme ver eso. Y el Gloria. segundo punto que quiero compartir es cuando tú dijiste precisamente en a veces atrasar lo que la moción del Espíritu Santo da. En este sentido, cuando ustedes tuvieron que esperar por situaciones humanas, yo me ponía a pensar, digo, porque yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido un tema de estos, y yo me ponía a pensar cómo se agrede al Espíritu Santo en ese sentido, cómo contristamos al Espíritu Santo en cada decisión mal tomada, quitando la voluntad de Dios en ello. Entonces, me recordaba aquella cita, el Señor cuando te escuchaba, de decir, acuérdense que quien agravia al Espíritu Santo es reo de condenación. Que no nos pongamos en ese riesgo. Es importante dejar ser al hermano y es importante dejar fluir lo que el Señor con su sangre preciosa pagó. Entonces, quería compartir eso, Juan Luis. Gloria a Gloria a Dios, Dios, hermano. hermana Olimpia. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo bien importante, y ahorita me lo pones el Señor en mi corazón. Falta un año para el siguiente ETGES, ¿verdad? Falta un año.
Ahorita se está llevando ya este ETGES. Desconozco cuántos jóvenes vayan a ir. Nosotros mañana vamos a ir a servir al ETGES. Vamos a estar posiblemente en bancos, ¿verdad? Ahí sirviendo. Pero miren, aquí hay 30 formadores. Si ustedes forman a lo largo de un año a 10 jóvenes, solamente de aquí va a haber un ETGES con 300 jóvenes. Si se ponen la misión, voy a formar a 10 jóvenes en mi comunidad, como decía la hermana Olimpia. Formarlos, prepararlos para que vivan esta vida en el Espíritu. 300 jóvenes, hermano. Que levante la mano quien no asume este reto de formar a 10 jóvenes. Vamos a hacer un reto. 10 jóvenes. ¿Quién asume el reto de formar a 10 jóvenes? Pero sean sinceros, ¿eh? Quien lo vaya a hacer, levante la mano. Ahí pongan así su manito ahí, ¿verdad? A ver quién asume el reto de formar a 10 jóvenes. La hermana Verónica, pero levante la manito para que lo podamos ver así como aquí Ahí en está. en el icono, ¿verdad? El icono ahí. A ver, Sí. así, exactamente. Así, de esa manera. Mira, ahí ya veo a hermana como quiera, hermana Olimpia, El ¿verdad? hermano Arturo, la hermana Verónica. Bueno, pues solamente 3 hermanos se comprometen a formar a 10 jóvenes, ¿verdad? Pues hay que trabajar, hermanos, que no solamente estamos llamados a formar adultos, no solamente estamos llamados a formar a las personas que ya están en nuestra comunidad, sino a salir a formar a aquellos que tienen la necesidad de Dios. Y en ellos están los jóvenes, ¿verdad? Entonces, esta gran misión es para todos ustedes. Bien, por ahí otra hermana que quería participar, ya para terminar, era una hermana que venía en un carro, no vi quién era. Soy yo, hermano, Marta Solís. Marta, la hermana Marta, Marta. adelante, hermana. Sí, es que lo que quería yo comentar es referente a lo que nos comentabas de los niños, que son el futuro de la iglesia. Ahí en San Jorge Mártir, otros hermanos de otro grupo hicieron un seminario de vida al cual me invitaron a participar dando un tema. Y ahí tuve un testimonio de un matrimonio joven que llevaba a un hijo adolescente y a un bebé de brazos, porque hubo pues quien cuidara. Y este seminario de vida fue familiar. Entonces ahí se vio cómo el Señor tocó al padre de familia y junto con él a su esposa para poder guiar a sus hijos. O sea, si nosotros queremos que los niños reciban esta evangelización, pienso que el primer paso es hacer seminarios de vida familiares para que los niños vean a ejemplo de sus padres cómo unida la familia toma esta evangelización y después ya ellos conscientemente de lo que han recibido los puedan llevar, acompañar a que se formen para que sean ese futuro de la iglesia. Es el comentario que quería hacer. Gloria a De Dios, hecho, hermana. Seminarios familiares. Sí. de hecho, a nivel nacional, esto que el Señor le reveló a Chido es algo que usted menciona. No sé si lo quieres platicar en los seminarios simultáneos, ¿verdad? Sí, de hecho, esa era la necesidad que veíamos, ¿verdad? Y decíamos, bueno, si ya van los papás, ¿verdad? Pues hay que llevar ahí, ¿verdad? A veces también solo pensamos en el cuidado de los niños, ¿verdad? ¿Dónde los cuidan? Y entonces guardería, y pues no, ¿verdad? La idea es que sean evangelizados desde su temprana edad, ¿verdad? De hecho, el manual está hecho a partir de los 3 años. Entonces, ¿por qué? Porque estamos también, ¿verdad? Abriendo las puertas para los matrimonios jóvenes, ¿verdad? Entonces, Exactamente. abrir las puertas para que los matrimonios jóvenes no tengan ese impedimento de decir, ¿y dónde dejo al niño, verdad? Pues me lo llevo, porque el niño Y también ese testimonio, mi hermanita, ese testimonio a mí me llenó el corazón porque estábamos en un salón grande, ahí estaba su hijo adolescente a un lado y de veras, ni el bebé de brazos lloró ni nada, nada, estaba como que también intronizado en que estaba escuchando, no sé, la música
el tema, no sé, pero nada, todo muy bien. Entonces, por eso digo, queremos el futuro de la iglesia, hay que preparar a la familia completa, que estén ahí Amén. presentes, ¿verdad? Amén. Así Hermanos, es, hermano. hermanos, quiero que anoten algo, porque estoy preocupado en verdad. Estoy preocupado de los formadores de la renovación carismática. Su llamado a quién está dirigido, hermano. A quienes están llamados a formar. Dice el hermano limpia a Y a todos, todos. pero aquí nada más 3 levantaron la mano. Entonces, me preocupa, en verdad, me preocupa que no tengan como que perfilado el llamado de ustedes a quién van. Porque si solamente nos centramos en adultos, que acuérdense que los adultos ya van de salida, ¿eh? Es la realidad, ya van de salida. Entonces, nuestro llamado a quién está. Ahí está, mira, están levantando la mano nuevamente. Sí, por ahí Arturo, a ver, llamar. quiere platicar Arturo. Adelante, hermano Arturo. Sí, sí, gracias, hermanos. Miren, sí, tenemos que enfocarnos en la formación y en especial a los jóvenes, como dice nuestro hermano Juan Luis, pues no son el futuro, ya son el presente de la iglesia, es Así es como les cierto. digo yo, el presente. Pero tenemos que dar un pasito atrás antes. Claro que nosotros aquí quisiéramos que estuviera lleno de jóvenes. Tenemos que dar un paso antes en presentarles a los jóvenes con seminarios de vida en el Espíritu, que tengan el encuentro con el Señor, para que posteriormente den el paso entren a las formaciones, primero en sus grupos y luego ya en un ministerio de, digamos, de predicación o de Claro. formación propiamente. Pero sí, tenemos que, vamos trabajando en participar, en apoyar, en orar más en las evangelizaciones de los jóvenes, porque de ahí es de donde va a salir todo lo demás, ¿verdad? Que surjan más grupos juveniles, más servidores juveniles y obviamente que se formen en su grupo, pero también ya después se formen en sus ministerios. Ahorita en estadística que sacamos, y eso fue antes de la pandemia, ya habíamos perdido 2 generaciones. Perdimos, si vemos cuántos matrimonios jóvenes hay en renovación, son muy poquitos. Y también perdimos, si sacamos la estadística en edades, pues bueno, en renovación, lo fuerte está de los 45 para arriba. Entonces también perdimos la generación de matrimonios jóvenes, pero también hasta los 45 años. Entonces ya se perdieron 2 generaciones. Ahora con la pandemia en todo causó baja, pero en los jóvenes hizo estragos, es decir, desaparecieron muchos grupos, ¿sí? Entonces, ya con eso ya van 3 generaciones que ahorita nos están faltando aquí en renovación y en la iglesia. Entonces, hay que repensar, hay que orar, hay que ver cómo recuperamos, cómo el Señor nos ilumina para recuperar esas formaciones. Ahorita, miren, hermanos, eh, hay grupos que están un poco cerrados y son de gente, vamos a decir, de 60 y más, y están cerrados. Entonces, esos grupos en 10 15 años, si siguen cerrados y no trajeron a nueva gente, pues van a desaparecer. Entonces, tenemos que ir cambiando también el chip, tenemos que ser más dóciles al espíritu, pedirle creatividad para atraer, porque ya vamos 3 generaciones atrás, o sea, ya tenemos que recuperar esas generaciones desde el seminario de vida en el espíritu, que tengan su encuentro con el Señor y luego crecer todo el proceso que se le llama del renovado, es decir, me formo en mi grupo, me formo en asamblea, después
paso a servidores, formación a ministerios, etcétera, ¿no? Pero la semillita primera es ver cómo tengan ese encuentro con el Señor. Entonces, pues bueno, estar orando y abiertos a lo que a lo que el Espíritu nos vaya inspirando. Amén, Adelante, hermano. hermanos. Amén, gloria a Dios. Algo bien importante, hermanos, ya para finalizar. Acuérdense que terminamos a las 4:30. Quisiéramos que todos participaran, pero acuérdense que nosotros vamos a otra formación ahorita, ¿verdad? Algo bien importante, hermanos. Cada quien forma parte de una comunidad parroquial, ¿verdad? Todos los que estamos aquí formamos parte de una comunidad parroquial. Si no hay, como bien dice Arturo, si no hay comunidades juveniles, acérquense al párroco y díganle, porque hay evangelizadores aquí, ¿verdad? Es una formación para evangelizadores y formadores. Hermano evangelizador, acérquese al párroco, dígale, párroco, queremos hacer un seminario de vida para jóvenes. Y después se van a encargar de formarlos y después se pueden acudir a Pedro que les apoye, pero es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Es responsabilidad de todos, no solamente de unos cuantos. Entonces, hermanos, en verdad, con mucho amor y con mucha caridad, pongámonos las pilas para que nuestro siguiente EDGES, de aquí mínimo, cada quien haya evangelizado mínimo a 10 jóvenes y formado a 10 jóvenes para que tengamos un EDGES arriba de 300. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. ¿Verdad? Ha sido una bendición para nosotros compartir con cada uno de ustedes. Nos llevamos mucho también, ¿verdad? Al escucharles, al ver sus testimonios de vida, ¿verdad? Sus llamados, ¿verdad? Y pues ahora sí que estaremos por ahí viéndonos, ¿verdad? Encontrándonos en esas misiones en las que el Señor pues nos vaya viendo, ¿verdad? Nos vaya encontrando por ahí. Nos quedamos con el hermano Arturo, ¿verdad? Que nos va a dar algunas indicaciones. Adelante, hermano. Sí, Nosotros nos y, despedimos, hermanos, y pero precisamente antes de que una se formación. vayan Juan Luis y Rocío, hermanos, nos queda una clase con estos hermanos que el Señor nos ha puesto aquí enfrente y va a ser presencial el siguiente sábado. Nada más que ahorita estoy que me confirmen si va a ser en Casa de Renovación o va a ser en el Roble. Yo lo voy a poner en el chat del grupo, les voy a poner en dónde va a ser, en dónde sería y el horario, porque cuando es en Casa de Renovación es de 3 a 5 y cuando es en el Roble nos lo prestan de 4 a 6. Entonces, yo se los confirmo estos días, pero vamos a cerrar con nuestros hermanos. La última formación que nos van a dar va a ser presencial y pues bueno, ya desde ahorita les damos las gracias y nuestras oraciones los acompañan. Gracias, Muchas hermanos. Y gracias, algo bien hermanos. importante, inviten a los que no se conectaron para que sea presencial y vamos a hacer algo maravilloso, ¿verdad? En el Por ahí, Señor. en el nombre del Señor. Amén. Nos vemos, hermanos. Amén. Bendiciones. Gracias, Bendiciones. Un gusto. gracias. Y pues bueno, los hermanos que quieran compartir, adelante, adelante, los que le habían levantado la mano ahorita que preguntó Juan Luis, y pues bueno, ellos tuvieron que cortar porque pues, tenían otro compromiso, pero todavía tenemos tiempo. Quien guste compartir, adelante. Y sí, pongo sobre la mesa, es cierto, no llevamos 2 generaciones, ya si contamos los jóvenes, 3 generaciones son las que ahorita le faltan, no solamente a la renovación, le faltan a la iglesia. Entonces, el mundo, el mundo les presenta un muy bello, sí, a los jóvenes, pero hacia el mal, que se pierdan. Nosotros tenemos que presentarles el rostro de Cristo que los atraiga a un Cristo vivo, a un Cristo que los ama, a un Cristo que se sientan acogidos por el Señor, que vean la belleza de Cristo y queden maravillados de por vida, ganarlos para Cristo de por vida. Gracias a Dios, pues bueno, a mí me permitió también muy joven, adolescente, estar en estos caminos y pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Digo, cada quien, el Señor
ahora sí como la parábola, algunos los llama en las primeras horas, otros a media mañana, mediodía y a otros ya en la tarde. El Señor sabrá, pero en la medida en que podamos atraer desde antes, qué mejor, ¿verdad? Interesante el reto que nos pone Juan Luis, pero sí, yo creo que la forma es eh, ir platicando ahí con, con los párrocos, pero algo que también es cierto, miren, normalmente el joven como que cuando ve al adulto así como que no está, no conoce mi realidad, no habla mi lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, creo que funciona más si conoces a jóvenes Los de jóvenes. grupos para que el joven le predique al joven y nosotros apoyar en todo lo que se ocupe, pero dejar que el joven le predique al joven. Eso les llama más la atención al Claro. joven, que el joven le predique al joven, pero luego me ven ahí que batallo para caminar y dice, "Ay". Entonces, no, Me echan alguien, piedras, hermano. no, pues es que así me pasa. Entonces, alguien que entienda su realidad, ¿verdad? Entonces, vamos buscando en nuestras comunidades qué jóvenes hay que puedan participar en este tipo que puedan, digamos, eh, apoyar, dar evangelización, encargarse un grupo y nosotros atrás apoyando como lo que ocupen, ¿verdad? Para salir adelante, pero sí necesitamos enfocar las pilas hacia allá, ¿verdad? Lo que es los jóvenes y los matrimonios jóvenes también, vemos muy poquitos, y no solamente en grupos, y simplemente en las misas, ¿cuántos matrimonios ves que lleven niños chiquitos, digamos, de 7 años o menos? Son poquitos los que van. Entonces, pues bueno, son áreas donde tenemos que prioritarias, ¿verdad? Digo, el Señor quiere que todos se salven y eso nos queda claro, y tenemos que buscar la salvación de todos, pero los grupos que están, vamos a decir, más alejados, pues son los jóvenes y los matrimonios jóvenes. Entonces, pues bueno, que el Señor nos vaya dando esa creatividad para poderles llegar. Pues adelante, hermano, si alguien quiere compartir, adelante. Arturo. Bueno, Sí, adelante, Isamari. bueno, mira, Arturo, aunque hace un tiempo atrás, ¿verdad? Hace un tiempo, este, digamos, 35 años, o sea, Renovación tenía un fuerte grupo de niños. Ah, sí, Y lo sé porque pues, yo estuve de coordinadora de ellos. Cuando sí, estábamos en Fátima, que era el único que nos daba formación, era el Fray Martín Peña. Era un grupo como de 50 niños. Y realmente tiene un resultado increíble lo que aprenden los niños. Y llegaban a decir, oye, mi hijo me llegó a mi casa y le dije que me dolía mucho la cabeza, me encontró acostada. Oiga, ¿y cómo les enseñaron a hacer oración? Porque me dijo, sí, mamá, yo voy a orar por ti. Y se me quitó el dolor de cabeza. Y así llegaban diciendo, oye, aquí les enseñaron esto, cosas del Espíritu Santo. Y sí, claro, aquí. Entonces, aprendían increíblemente. Y ustedes, tal vez tú, Arturo, recordarás que cuando se pasó la coordinación al padre David, había todavía muchas actividades de niños, puesto, sí. no sé si recuerdes que él tiene un cassette de puros cantos para Ah, niños sí, sí, que sí, de él sí, inspirados por él, ¿verdad? sí, Entonces era fuerte, pero no sé en qué momento se dejó de atender a los niños, no te sé decir en qué momento, sí, pero hablando también del, bueno, eso es de los niños, y hablando de los jóvenes, él dice que él estaba en Mexicali antes de venir aquí y decía que les ponía a los jóvenes canchas, albercas para traerlos y para traerlos, iban una vez sí, dos no, y para traerlos, y empezó él a ir, cruzaba a Estados Unidos a Renovación y allá conoció la Renovación, entonces dijo,
un seminario de vida en el espíritu, pero antes era un curso de renovación, así le llamábamos antes. No, dice, pues ahí creció, entonces aquí tuvo la misma actividad en Fátima. Había grupo de adultos, de jóvenes, de niños. Entonces, pues no sé en qué momento se perdió todo eso, pero ya estaba, ya se trabajaba en renovación en todo eso. Entonces es interesante, ¿verdad? Que vuelva otra vez, ¿verdad? Yo dejé esos grupos porque Fray Martín y el Padre David nos mandaron aquí a la Vista Hermosa, ¿verdad? Entonces pues ya no podíamos atender aquí y a otros cursos porque pues era un tiempo en que nos tocaba dar muchos cursos, ¿verdad? Entonces sí estábamos jóvenes, ¿no? Ahorita pues no, ya no. Entonces, pues han sido etapas muy fuertes de renovación. ¿Cuántos jóvenes, cuántas camiones se rentaban para ir a todos los retiros de jóvenes? Cantidad. Entonces, 10, pues bueno, llevábamos 10. pues es importante como que tomar algunos puntos de cómo empezó a hacerse, pues para que se empiece a promover otra vez, ¿verdad? Ahora, pues yo te voy a decir, sinceramente, yo no levanté la mano con los 10 retos, porque digo, es que mi misión, pues es a todos, o sea, no, yo siento el llamado así a todos, no escojo número, vaya, los que el Señor ponga en mi Sí, camino, ¿verdad? Disculpa si a lo mejor no lo hice bien, pero en ese momento yo no levanté la mano hasta ahorita. Para poder comentar todo esto del tiempo en que todo eso lo tuvo la renovación. O sea, qué bueno que se retome, pero así no sí, es así. Pues bueno, sería interesante, ¿verdad? Que encuentren la manera de poderse ay, ganar a los jóvenes de una manera, como les digo, así con los seminarios bien dinámicos, los seminarios de vida en el espíritu. A veces en algunas partes dicen, pues es que está muy aburrido o cosas así, porque pues sí se oye eso, ¿verdad? sí, Pero pues gloria a Dios, que ahorita creo yo que haya muchos elementos muy buenos en todos los hermanitos que están aquí presentes, ¿verdad? Algunos los conozco de vista, otro de nombre, pero hay elementos muy buenos para trabajar con los jóvenes. Entonces, sí. bueno, pues que Dios ilumine y Dios bendiga este nuevo paso que hay que dar con la juventud y con la niñez. Amén, que así sea. ¿Alguien Gracias. más, hermanito? Gracias, Isamari. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, ya sea de la clase o de esta Yo iniciativa. quiero Adelante. explicar. Así, Sí, adelante, mira, Elia. sí. Mira, yo creo que para atraer a un joven se necesita hablar el mismo lenguaje que el joven, Sí, cosa que nosotros los adultos no tenemos. Y para evangelizar a un joven se necesita ser muy dinámico, mucha astucia, mucha sí, palabra. Ok, sí, a lo mejor eso sí lo podemos tener, pero pues eh, tenemos que aprender o que nos den un curso de evangelización, de tips de cómo evangelizar a un joven, de cómo hablarle a un joven, las palabras correctas, exactas, porque a veces que tienen unas palabras medias raras. Lo digo porque la otra vez hicieron aquí en la iglesia un retiro y pasaron a dar testimonio ahí enfrente y decían unas palabras que pues, uno ni les entiende. Y, y pues la gente tampoco, pero de pronto se reían con sus palabras. sí, Entonces, no es que a mí me dé miedo, no, sino simplemente, pues, cómo hablarle a los jóvenes, cómo conducirme como un joven, con un joven, cómo expresarme con un joven, cómo eh, o tengo que ir al grupo de jóvenes a ver cómo se explayan, tengo que aprender de ellos, porque pues todos tenemos que aprender de todos. Pues los niños sí son más, más sencillos, pero un joven no, un joven ya es un poquito más, pues no complicado, pero sí es otro nivel que a mí sí. a mí sí me gustaría explorarlo, pero pues sí y me gustaría que nos dieran una buena preparación. Fíjate, a lo mejor algo que puede ayudar mucho es jóvenes en tu familia, este, que puedas
acercarte con ellos, ¿verdad? Vamos a acercar, oye, ¿qué onda? ¿A ti qué te motiva? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuál es tu realidad? ¿Tú qué piensas de la vida? Entonces, como que ok, vamos conociendo más de la realidad Ajá. del joven y de su lenguaje, ¿verdad? Entonces, ya nos va dando tips, ¿verdad? Ok, bueno, pues por aquí. ¿Qué son qué buscan los jóvenes hoy? Pues te voy a decir bueno, ok. Ya nos va dando ideas, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde le entro a esto, verdad? Muy bien, muy bien. Pero bueno, obviamente si sale alguna evangelización o algo, pues ahí con gusto vemos cómo apoyarlos ya en cosas más puntuales, con todo gusto. Muy bien, Ok. ¿alguien más quiere compartir? Yo, hermano, Adelante, claro, Lupita. eh, como decía el Papa Juan Pablo II, que el joven le evangelice al joven. Sí, Y pues tenemos que orar mucho para que el joven escuche el llamado de Dios, ¿verdad? Soy testigo de lo que dice nuestra hermana Isamari, pues tú, Arturo, Jesús Cantú, yo, muchos somos fruto de esa evangelización de jóvenes y una evangelización fuerte que se nos dio, por eso hemos permanecido, porque nos encontramos con el Señor. Entonces aquí para todos nosotros es muy importante darnos cuenta que no preparemos temas al vapor, sino como decía ahorita Juan Luis y Chío, que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo para transmitir Espíritu Santo y haya ese fuego en los corazones de los demás. A mí me evangelizaron gentes con poder y por eso estoy aquí. Entonces, yo los invito a eso, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. gracias, Lupita. Arturo, yo La quiero otra hablar. pregunta también por decir que, que nos debemos hacer, aparte de evangelizar con poder, es a cuántos corazones he tocado o a cuántos corazones ha tocado Dios con mi mensaje, con mi testimonio, con mi prédica, a cuántos corazones. ¿Cuántos corazones lo buscaron y cuántos corazones vieron algo? El Señor les mostró algo, ¿verdad? Entonces, también estar eh, abiertos a lo que el Señor quiera hacer, ya sea en revelación, ya sea en sanación, ya sea en profecía, pero también en tocar esos corazones. Adelante, adelante, Irma. Ok. Sí, nada más es el tema, Arturo. La clase, pues, con cuántas palabras. Y ahorita, Irme, acércate un poquito porque no te oyes, por favor. Sí. ok. Y ahorita en un momento cuando ya empezó Juan Luis el tema, pues ya primero somos llamados, posteriormente que somos libres en el espíritu. Aquí me mencionaba el Señor más bien que pidiéramos esa opción, o sea que tenemos que tener. No se escucha, Irmita. Bueno, y el segundo, o sea, que fuera poniéndose en el espíritu, pero más que nada que pidiéramos esa opción, así para poder proclamar en el espíritu, que pidiéramos esta opción, tenemos que ser unidos para proclamar el Espíritu Santo. Y ya el tercero, pues ok, guiarnos por él, pero primeramente, pues, tener esa opción para poder proclamar así es Señor Jesús al que seguimos y todo. Aquí me confirmaba él esa palabra. Es que esa vez en la clase yo no puse a lean Isaías 61, pero Juan dice de Dios así muy rápido, no sé si lo alcanzaron a ver algunos hermanos que en el chat, pero esa palabra me la dio en esa clase. Y posteriormente, aquí me decía, tenemos que ser profetas para hablar del Señor Jesucristo. Obviamente, amén, y en su nombre, ¿verdad? Que somos llamados para ello.
pero siempre con el afán en nuestro corazón, entregando todo ese Espíritu Santo y dándolo en amor, para que esa conversión que tengan los hermanos sea en amor. Y obviamente con esa unción. Y pues bueno, ¿verdad? Digo, bueno, entonces yo le preguntaba al Señor, aquí una palabra como en Mateo, bueno, ¿quién puede salvarse? También, pues para Dios todo es posible. Y pues todos somos llamados, ¿verdad? A utilizar, a proclamar la palabra del Señor Jesús desde el encuentro que hayamos tenido con Él. Y, y pues si somos seguidores que nos va a llevar, nos va a guiar el Santo Espíritu, pero sobre todo, más que nada, pues que seamos dóciles a ese Espíritu. Yo en lo personal, pues cuando dijeron 10 jóvenes, yo dije, ay, bueno, 10, ¿cómo lo va a hacer con 10? Mis sobrinos muy apenas se dejan. Y cuando fue, yo necesité a uno que me interesa mucho y no fue alergia, pero pues yo creo que más que nada, pues el Señor tiene un ministerio para cada uno, una formación para cada uno y a dónde lo va a llevar. Es un año, pero pues el Señor nos, y con su Espíritu Santo nos irá indicando y guiando en dónde nos va a llevar o en qué nivel nos va a hacer proclamar su palabra. Y pues sí, efectivamente creo que el joven debe evangelizar a los jóvenes, pero al igual que nosotros también debemos hacerlo, ¿verdad? En su momento, como dijo la hermana, o sea, como el Señor nos vaya a presentar. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir algo? Mi querido Chuy, No. adelante, Chuy. Adelante, hermano. No se oye, Chuy. No se escucha, Chuy. Es que hay mucho ruido, alguien está provocando. Ya. ¿Ya se escucha? Ok. Bueno, fíjate que nos hizo mucho. Bueno, primero un saludo para ustedes, un abrazo. Buenas tardes, mi corazón. Saben que les amo en el Señor. Y no les quito mucho tiempo porque luego me dicen que soy muy rollero. Pero fíjense, lo que estamos abundando ahorita precisamente en esa invitación que nos hace Juan Luis, que más que invitación es un desafío a nosotros mismos. Dice, 10 jóvenes. Si yo la verdad no levanté la mano porque dije, pues no termino ni de evangelizar a mis hijos. Estoy batallando con mis nietos. Y dije, ¿y voy a comprometerme a 10? Claro que es muy, o sea, no creo que, no digo que sea imposible, pero es bastante complicado. Y imagino que en esa situación que yo estoy hablando, nos encontramos muchos de los que estamos aquí, hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos. O sea, ¿cómo rayos entras a cambiarles la mentalidad de estos jóvenes? Y ahorita mientras ustedes estaban platicando, alguien dijo, ¿cómo llegar a esos jóvenes? Y esas veces que te toca el espíritu y te da ideas, y empecé a meterme ahorita en internet, a sacar varias cosas, y el Señor me dio algo. Fíjate lo que dice, lo que dijo Juan Luis hace rato, parto de esto. Dice, no limites el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente el Papa recomienda que los jóvenes prediquen a los jóvenes. Es muy sencillo, pero ¿quién va a predicar? ¿Quién va a formar a esos jóvenes que van a ir a predicar a los otros jóvenes? El poder del Espíritu Santo nos puede capacitar a nosotros para llegar a tantos jóvenes que necesitan. Y digo, y empezando con nuestras propias familias. ¿Y qué estaba haciendo ahorita en este momento que están platicando ustedes? ¿A dónde me llevó el Señor? Me llevó el Señor a poder aprovechar las generaciones que se han clasificado. ¿Se acuerdan de las generaciones cómo se han clasificado a los jóvenes? Y ahorita hice un resumen. Es increíble la habilidad que el Señor te da de repente. Y fíjense el resumen que hice ahorita. Son 2 páginas. ¿En qué sentido? ¿Cómo están clasificadas las generaciones? Las que fueron del 46 al 64, que muchos, algunos estamos ahí,
yo sí estoy ahí, que le llaman la generación boomer. Esto aunque parezca medio irrisorio, pero ahí sí hay una clasificación y sí existe esa división, esos parteaguas. Y les digo esto porque tenemos que saber cómo llegar, claro, con la inspiración y la luz del Espíritu Santo, cómo llegar a esas generaciones que se han formado distintas a nosotros, sobre todo las más jóvenes. Luego nos habla de la generación, cada una habla sus características. No quiero ahorita abundar mucho tiempo porque, bueno, hay algo que me gustó desde esa generación del 46 al 64. Hablando de los avances tecnológicos, se les llama también los inmigrantes digitales, porque son los que están entrando a esa época, no nacieron con la tecnología como los jóvenes. Esto lo recalco porque es lo que ha estado cambiando los pensamientos y los corazones de muchos jóvenes y es donde tenemos que ir a buscar, a atacar, si podemos llamarle así, ¿verdad? Luego, la generación X, dice la que nació del 65 al 80, ¿sí? Que ya están un poquito más adaptados a la tecnología, es cuando llega el Internet, pero hay una clasificación importante. Pero fíjate lo que sucede del 81 al 96, fue cuando nacen los millennials. Y aunque nosotros en la iglesia a veces no lo mencionamos, pero es una realidad. La tecnología ha cambiado y sigue cambiando drásticamente la mentalidad de los nuevos jóvenes, de los nuevos niños. Entonces, ¿qué está pasando con esos jóvenes millennials? Nosotros ya lo sabemos, los nacieron del 81 al 80, 96. Son muchachitos que ya tienen ya de 40 años, 35 años, 30 años. Pero ¿qué está pasando todavía con lo que la sociedad le llama la generación Z o los centenias, que nacieron del 97 al 2010, cuando hubieron otros cambios importantes en la Internet, otros cambios importantes dentro del mundo de las redes sociales, cuando apareció no solamente el Facebook, el Instagram y todo lo demás? Sí, que no solamente es una ventaja en cuanto a la tecnología, pero también es una desventaja porque es increíble que ayer escuchaba a alguien que hablaba de enfermedades mentales y no solamente hablaba del alcoholismo, hablaba del tabaquismo, de las drogas, también hablaba del celular como droga. Y caray, aunque te quieras resistir, si es cierto. Yo veo a mucha gente metido. Oye, ya no tengo un vicio, no lo puedo dejar. Caray, hay gente que no solamente en la mesa del desayuno, de la comida, hasta el baño, caray. No pueden ir al baño si no llevan el celular. Entonces, tenemos que entender hasta dónde está influyendo las redes sociales. Bueno, ¿por qué le digo todo esto? ¿Por qué me lo dice el Señor? Porque para la pregunta que hacían hace rato, ¿con qué palabras vamos a llegar a esos jóvenes? ¿Por qué no nos dan un curso? Sí, lo decía hace rato la hermana, para llegar a esos jóvenes. Entonces, creo que para preparar un curso, un tema en el Señor, sí tenemos que tener en cuenta todos estos cambios que está teniendo la humanidad. No podemos descartarlos, porque es en medio de lo que están viviendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente primero ponernos a orar, que el Señor nos inspire, porque es verdad, ¿qué va a pasar con la fuerza del Señor? ¿Qué va a pasar con las generaciones que vienen después de nosotros en la iglesia, en la renovación? ¿Qué va a pasar con ellos si no trabajamos nosotros ahorita? Y mientras Juan Luis hablaba, no lo van a ver, mientras Juan Luis hablaba hace rato de los niños, y fíjense, no sé si se llega a ver, si se llega a ver ese dibujito que tengo acá. Acá, mire, un dibujito que estaba haciendo mientras tomaba mis notas que estaba Juan Luis. Ahí se ve una escalera en donde dibujé rápidamente tres monitos. Uno en medio que va subiendo con las manos extendidas y otro monito abajo y otro atrás. Entonces yo me identifiqué mucho porque estoy subiendo mi mano hacia arriba, sí, buscando el conocimiento y el apoyo de Juan Luis que están arriba de nosotros, arriba de mí, ¿verdad? Pero también tengo que extender la mano hacia abajo, para enseñar y apoyar a los que vienen abajo. Debe ser nuestra misión también. El hecho de llevar al Señor. Yo ahorita hemos hecho una preparación y siguen preparándose. Nosotros nos preparamos con Él, con las manos extendidas, tomando ese apoyo, pero también no olvidemos de otras manos de los que vienen abajo. Y esos que vienen abajo son muchos jóvenes y muchos niños. Entonces, así lanzarnos como el borras a buscar un joven, pues vamos a cometer errores. Es cierto lo que dijo la hermana, tenemos que buscar las palabras, el curso adecuado,
la manera como el Señor nos inspira en preparar algo para poder evangelizar a los jóvenes efectivamente. Y repetimos hace rato, que los jóvenes evangelizan a los jóvenes, sí, pero esos jóvenes que van a evangelizar, ¿quién los forma? Entonces, no hay nada imposible para el Señor. Si nosotros nos disponemos, creo que no estamos tan pasados de moda y estamos tan ajenos de la tecnología. Creo que el Señor nos va a dar una inspiración, las palabras, la tecnología, los momentos para hacer llegar a esos corazones, a tantos corazones que las redes sociales, ahora sí, que la red mundial del maligno para atrapar almas, porque es una realidad, la red pegada como bichitos. Esa analogía que os comentaba yo cuando niño, ¿no? Que salía al patio de la casa en Campeche, había muchos árboles y de repente había una telaraña grande. Y me sorprendía cómo pasaba un mosquito, un bichito y se quedaba pegado. Y el bichito, mientras más se pegaba en la red, pues más se enredaba. Venía la araña y se lo comía. Cuando llegaba yo lo veía, pues venía yo, ahora, Salvador, vaya, Salvador, agarraba mi dedito y bueno, cuando tú llevas a la analogía, cuando tú estás del pecado, estás bien enredado en las redes del maligno, el único Salvador, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Pero ahora le digo, ¿cuántos bichitos están enredados en esa gran telaraña del mundo? Es importante que nosotros llevemos a ese Jesús que salva, no nosotros. Ya no Jesús vaya que va a ir a arrancar a mosquito, no, sino como lo hice hace rato, que somos portadores del poder de Dios, portadores del Espíritu Santo. Y yo siento que solamente así, siendo portadores, vamos a llegar hasta esos jóvenes para que se despeguen de la telaraña del pecado, donde por sí solos no van a salir, al contrario, más se van a pegostrear. Tenemos que llevar nuestra fuerza, perdón, no nuestra fuerza, la fuerza que nos invade, que es la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay que del inicio para que surja, para más de 10 los que podamos invitar, pero ya preparados, que nos sintamos seguros. Yo le aseguro que como estemos seguros y sepamos qué hacer y cómo llegar a los jóvenes, en la siguiente vez que nos pregunte jóvenes, muchos más vamos a levantar la mano. ¿Qué les parece? Bueno, espero que no les haya aburrido, ¿eh? Yo quiero compartir lo siguiente. Fíjense Gracias, que Chuy. lo que yo creo como prioridad importante, parte de la preparación y la oración que se tenga que hacer para poder atenderles, es llegar a escucharles, porque no podemos llegar a hablar un lenguaje distinto. Tenemos que primero escuchar cuál es su realidad para a partir de ahí formar algo. De otra manera, estaremos hablando en idiomas diferentes. Entonces, un primer punto a mi manera de pensar es escucharles para poder empezar a ayudar. Sí, sí, de acuerdo. Inclusive, miren, vamos a aventarnos, no esperemos el curso. Ya si sale un querigma, hablamos con jóvenes que nos formen, los invitamos a que prediquen, pero lo importante es dar el paso, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, hermanitos? Ya son las 5. Les voy a pasar en el grupo dónde va a ser el cierre de este módulo. Si va a ser en Casa de Renovación o en el Roble, están por confirmarme disponibilidad en los dos. Entonces, pues bueno, quisiera pedirles si no hay alguien más que vaya a dar algún comentario, a Itzamari si cierra la oración del día de hoy. Ok. Señor Jesús, presente aquí entre todos los que buscamos aprender más de ti. Sigue revistiéndonos con esa gracia, con ese poder,
con esa fuerza poderosa de tu Espíritu Santo, fuego ardiente que penetra en nuestros corazones cuando te invocamos, Santo Espíritu de Dios. Y solo tú puedes ayudarnos a llevar estos planes, proyectos, propósitos, metas de todas las que se han hablado ahí. Solamente tu fuerza, tu poder, tu gracia, la gracia de Dios, la gracia de tu Espíritu Santo podrán iluminar y mover e impulsar nuestros corazones a trabajar en nuevos grupos, Señor, en nuevas etapas o de nuevas edades y en los mismos que ya estamos, Señor. Crecer más, crecer mejor a la luz de tu Espíritu Santo. Con esa fuerza y ese poder y bañarnos de tus ríos de agua viva, Señor. Empapa nuestro corazón, nuestra mente de estos ríos de agua viva para que podamos ser unos servidores evangelizadores en el poder del Espíritu, en la fuerza del Espíritu, y que de veras, Señor, la luz tuya llegue a los corazones más tristes, apartados, enfermos, a los más alejados, Señor. Como dice su santidad Francisco, hasta llegar a las periferias, a las partes más lejanas. Danos esa fuerza, ese poder, esa sabiduría, esa luz, ese impulso. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios, porque sabemos que tú sí haces eso y más en tus hijos que te buscan y que te aman. Y tú, Madre Santísima, Madre Poderosa, Virgen de la Sabiduría, acompáñanos siempre, intercede en todos nuestros momentos de apostolado, de oración, en nuestra vida diaria. Acompáñanos, Madre Santísima, envuélvenos en tu manto divino y en tu manto de amor. Y que Jesús, José y María sean siempre nuestra alegría y nuestra bendición. Amén. Gracias, Señor. Amén. Yes. Amén. Amén. Gracias, Señor, y gracias, Isamari. Y pues bueno, la próxima semana nos veremos presencialmente, ya les confirmaré en dónde estos días. Un saludo, abrazo fuerte, hermanos. Un abrazo, sí. Abrazo. Bye, bye, bye. Dios los bendiga.